grato saludarles. Muchas gracias a Radio Universidad por darnos este espacio. Un saludo cordial a los escuchas de Radio Universidad. En este coloquio es un honor pues presentarles a la expositora doctora Andrea Morales, quien es epidemióloga y salubrista, egresada de la Universidad de San Carlos como médico y cirujano. Tiene una especialización en epidemiología, también de la Universidad de San Carlos, y una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología. Bueno, entonces le escuchamos, doctora Andrea Morales. Hola, mucho gusto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Universidad. Es un gusto pues poder estar en este coloquio. Empezamos hablando para entrar ya en materia sobre qué es una epidemia. Y esto, pues como epidemióloga, es a lo que me dedico y de lo que me gusta mucho hablar. Eh, pero hay como temas, para aclarar antes de que entrara en detalle de qué es una epidemia, empezamos con los temas que se relacionan mucho, que es los términos de brote, epidemia, pandemia, y todos se refieren a un aumento inusual de casos de alguna enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible, como Guillain-Barré, o de un evento en salud de importancia, como por ejemplo desnutrición, mortalidad materna. Y estas tres definiciones se van a diferenciar en cuanto al factor tiempo, qué tanto dura, también se van a diferenciar en qué tantas personas afecta y también se van a diferenciar en el área geográfica que van a afectar. Entonces, brote es uno o más casos, ¿verdad?, de una enfermedad con un aumento inusual de este evento, ¿verdad? Y que va a tener relación en las personas, en el mecanismo de transmisión y va a tener relación en el área geográfica. Es un área delimitada y un brote no se va a extender por demasiado tiempo, como por ejemplo una intoxicación por alimentos, que son picos altos de la enfermedad que se relacionan entre las personas con una fuente común de infección, pero que no van a durar años, no van a durar meses, ¿verdad? Las intoxicaciones, los brotes de intoxicaciones son por semanas, a lo mucho. Cuando los brotes no se controlan, abarcan más personas, abarcan más localidades y siempre hay un mecanismo de transmisión que se detecte y que se llegue a comprobar, pues hablamos ya de una epidemia. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Guillain-Barré, que si bien empezó como un brote, por el número de casos y las localidades afectadas, ya podemos empezar a hablar de una epidemia. Luego, una pandemia ya es un tema pues, más extenso, se tienen que cumplir dos requisitos. Uno de los requisitos es que afecta más de un continente, como lo que pasó con COVID, y el otro requisito es que haya un mecanismo de transmisión propio en la localidad, que no sean solo casos importados, sino que también ya hayan casos comunitarios, ¿verdad? Entonces, las definiciones son bastante estrictas, cuadradas, pero es muy importante tener datos para saber si hay aumento o no hay aumento inusual de casos. Sin datos y sin estadísticas previas de un evento que se tenga en vigilancia, no vamos a saber si está aumentado, está disminuido, está en silencio el evento, que es lo que pasó con Guillain-Barré. Yo tuve la oportunidad de estar en el ICS de Mazatenango, que reportó al ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, el aumento de casos inusual de Guillain-Barré. Pero para eso llevábamos ya 5 años de vigilar el síndrome de parálisis flácida, en los que entra el diagnóstico de Guillain-Barré. Y esperábamos por año en el ICS de Mazatenango de 3 a 4 casos anuales. Y en un mes se dieron 11 casos, ¿verdad? Entonces, fue una alerta, ¿verdad? Y empezamos a lanzar ya los avisos correspondientes. Pero no nos sirve como de mucho saber qué es un brote, qué es una epidemia, qué es una pandemia, si no tenemos estadísticas y vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria. Muy bien, muchas gracias a la doctora Andrea Morales. A continuación, el licenciado Marvin Chinchilla, quien es director departamental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y además pues tiene una formación como maestro en administración pública y licenciado en administración de empresas, por lo que le agradecemos mucho su aceptación a participar en este coloquio y le escuchamos, licenciado. Buenas noches a
los amigos radioescuchas de Radio Universidad. Saludo cordial a los participantes de este importante evento y felicitaciones a los organizadores, ya que contribuye a mejorar nuestro conocimiento en un tema tan importante como lo es el de las pandemias. Solo quisiera, a manera de resaltar que el tema de las pandemias no es un tema nuevo, sino que tiene sus antecedentes, los más recientes, por ejemplo, el dengue en 1970, eh, luego en el 2009, la famosa gripe AH1N1 y por supuesto seguimos con los casos del 2015 como la famosa chikungunya y ya en el 2019-2020 donde se empieza a tratar la última, como lo es el COVID-19, el coronavirus, una cepa altamente infecciosa y que causa en nuestro país, por supuesto, un gran impacto en la salud, en lo económico y en la gobernanza. Recordaremos de que el gobierno empieza con algunas prácticas de aislamiento sin tener casos y que eso creó más fobia y creó más, digamos, temor en la población ante una situación de un posible paciente contagiado o diagnosticado clínicamente por COVID-19. En ese momento, el Seguro Social, como parte del sistema de salud, inicia su trabajo con 6 hospitales centinelas y 14 hospitales departamentales, que son los que atienden la demanda a nivel nacional para pacientes afiliados y, por supuesto, por ser una emergencia y una pandemia, también no afiliados. Fue un reto enorme. De las estadísticas que puedo tener a la mano, cualquiera de nosotros podemos consultar. Más o menos fueron 1.289.568 casos, de los cuales un 15 a un 20% fueron atendidos por el Seguro Social, y en Quetzaltenango específicamente atendimos 9.135 pacientes. Eh, Fue un reto verdaderamente por el hecho de que no teníamos una capacidad instalada para dar una respuesta ante una situación de gran envergadura que iba a afectar, por supuesto, a toda la sociedad guatemalteca. Recordaremos que marcó alrededor en los datos según el MESPAS, más de 20.286 personas fallecidas, con una tasa de letalidad del 1.6% y una incidencia en la mortalidad de 120 por cada 100.000 personas. El Seguro Social, recuerdo yo, una de las experiencias, como se trata de compartir, no teníamos espacios donde atender. Pese a ser un hospital con una capacidad instalada de 265 camas, no teníamos un área de aislamiento para no afectar a los pacientes que ya estaban hospitalizados. Tampoco teníamos una emergencia exclusiva o específica para este tipo de casos. Entonces se tuvo que trabajar y se empezaron a utilizar las instalaciones administrativas que usaba el Seguro Social para convertirlas rápidamente en un hospital de inmediato con una capacidad de 125 camas, aparte de las 265 que contaba ya el hospital en su capacidad instalada. Aparte de las 3 emergencias que se tenían o se tienen actualmente, se instaló una más específicamente para COVID-19. Debo decir que fue una situación difícil, aún para el personal de salud nuestro, porque los mismos médicos en algún momento tenían ese temor de atender ese tipo de casos. Realmente debo destacar el soporte y todo el apoyo en capacitación que rindió nuestro neumólogo, el doctor Tito Scott, que fue el encargado de dirigir el trabajo en el Seguro Social, y se empezó en enero
justamente del 2020, dando una capacitación cuando ya se sabía que en China ya habían casos y en otros países del continente asiático. Eso ayudó bastante a preparar mentalmente al personal y poder atender de alguna manera con eficiencia y eficacia a los pacientes que recurrían al Seguro Social para requerir información, atención médica, perdón. No estábamos preparados, únicamente teníamos eh, 10 ventiladores mecánicos en el área de cuidados intensivos y 8 en cuidados intermedios. Únicamente teníamos 18 ventiladores. Y si nos mirábamos a nivel nacional, el sistema de salud únicamente contaba con 400 ventiladores a nivel nacional, lo cual era imposible de poder atender inicialmente el número de contagios elevados. Aparte de que tanto el Seguro Social como el ente rector de salud no tienen una política de Estado de atención primaria en salud. Eso debió haber reducido, como en otros países, como en Cuba, por ejemplo, en Corea del Sur, que sí de alguna manera la tasa de letalidad fue menor, tomando en cuenta de que sí había un enfoque de prevención para abordar el problema de la pandemia del COVID-19. Eh, esa información pues está ahí con nosotros, puede ser consultada y de igual manera también al inicio no se tenían medicamentos probados ni por FDA de Estados Unidos ni en otros países como para poder eh, tratar a aquellos pacientes cuya clasificación estaban en moderados y graves o que presentaban algún problema respiratorio. De esos pacientes, como les dijimos, Quetzaltenango atendió un promedio de 9,135. Es un hospital centinela, un hospital nivel 4, ya que contamos con hemoderivados y tenemos los servicios de tomografía, que fue importantísimo para el manejo en el clínico de los pacientes que requerían atención confirmados como casos positivos de COVID-19. Pues lamentable la pérdida de muchas personas importantes. Recuerdo el amigo neumólogo Valdemar Méndez, que fue uno de los que estuvo trabajando en el equipo con Delix, nos ayudó a capacitar a nuestro personal. Falleció lamentablemente en Cefemer, que fue uno de los hospitales que Salud Pública habilitó de forma inmediata, pero esas son una de las situaciones que nos deben de hacer que no solo el Estado debe repensarse, sino debe repensarse el modelo de atención en salud, del cual no solo es el ICS ni salud pública. Recordemos que está también el sistema privado de salud y el mismo hospital militar, que desde mi punto de vista dio un mal ejemplo porque no atendieron casos de COVID-19. Creo que en una pandemia es como una guerra, donde todos debemos unir esfuerzos y debemos estar preparados para sacar adelante a la nación y evitar este deterioro que de por sí tenemos ya como sociedad con una historia difícil como la tiene Guatemala. Esa es mi presente intervención y estoy, por supuesto, abierto a cualquier comentario o inquietud que se plantee en mi calidad de director departamental al frente del Seguro Social, con mucha honra, un hospital aparte de Centinela, nivel 4, uno de los mejores de Centroamérica por todo el equipamiento con que se cuenta el hospital. Un ejemplo a nivel nacional de lo que es el Seguro Social acá en Guatemala. Muchísimas gracias, licenciado Marvin Chinchilla. A continuación, pues también es un privilegio, un gran honor, sobre todo para los escuchas de Radio Universidad, que el doctor Julio César Fuentes Mérida también participe en este coloquio acerca del sistema hospitalario de Guatemala y cómo enfrenta las epidemias del siglo XXI. El doctor Julio César Fuentes, pues es médico y cirujano con maestría en docencia universitaria,
también es doctor en investigación social, es doctorando en investigación de la educación, de la cual pues también ya se graduó, y entre otros méritos y experiencias ha sido director de la División de Ciencias de la Salud allá del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, en Quetzaltenango, Quetzaltenango. Y aparte de eso, pertenece a una serie de asociaciones como la de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Médica de Occidente, la Asociación de Profesores de la Universidad de San Carlos. En fin, tiene también mucha trayectoria como profesional médico en la iniciativa privada e incluso ha sido director de un prestigioso hospital en Quetzaltenango. Le escuchamos, doctor Julio Fuentes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar en este coloquio, dando algunas experiencias y haciendo algunas recomendaciones de lo que pudimos ver en la pandemia que nos llevó a confinarnos a muchos. Teníamos, como menciona el compañero que me antecedió, mucho miedo por poder tratar a estos pacientes. Creo que el miedo fue una de las cosas que nos eh, invadió y en ese momento pues creo que no pudimos realmente responder de una manera, digamos, consensuada y un trabajo en equipo, porque obviamente yo estaba pensando, fui a platicar con el jefe de área, porque creo que el jefe de área en este momento debería de haber convocado a todos nosotros los que manejamos la salud en Quetzaltenango, universidades, hospitales privados, ICS, Hospital Regional de Occidente, Hospital Rodolfo Robles. Deberíamos de haber hecho y deberíamos de estar, digamos, pensando en que cuando tenemos una epidemia, pues obviamente tenemos todos que unirnos, pero una de las cosas muy importantes es el camino que vamos a seguir hacia, digamos, esta patología. Yo quiero dar algunas recomendaciones. El sistema hospitalario del siglo XXI, por ejemplo, ha tenido que adaptarse a evolucionar para hacer frente a las epidemias. Algunas de las medidas y características claves incluyen, número uno, la capacidad de respuesta rápida que puede tener los hospitales. Y en este momento, por ejemplo, los hospitales deberían de contar con protocolos establecidos para responder rápidamente a la amenaza de la epidemia, incluyendo la capacidad de aumentar la capacidad de camas, adquirir suministros médicos y personal adicional si es necesario, una tecnología avanzada. La tecnología desempeña un papel crucial. Creo que muchos hospitales, ya lo dijo el compañero que me antecedió, está capacitado con, digamos, equipos de alta resolución para poder ayudarnos a enfrentar el diagnóstico rápido y tener una comunicación entre profesionales de la salud. Yo pertenezco al Hospital La Democracia y allí era algunos, digamos, casos que nos llevaban, pero sí es importante contar con sistemas como los registros electrónicos de salud y la telemedicina es muy fundamental. Medidas de control de infecciones, los hospitales deben de implementar rápidamente y hacer cumplir estricta medida de control de infecciones para prevenir la propagación de enfermedades, incluyendo el uso de equipos de protección personal, desinfección regular y protocolos de aislamiento. Es una de las cosas muy importantes que tenemos que repensar, por ejemplo, el haber retirado a nuestros estudiantes en los diferentes hospitales. Creo que esa fue una falla muy grande, porque se quedaron ¿cómo se llama?, sin estudiantes y obviamente el trabajo era mucho. También es importante contar con la colaboración internacional. En este sentido, sí, yo creo que si contamos, se recuerdan ustedes que vino un médico de Atlanta y que era de Guatemala y que apoyó, digamos, en este momento los sistemas
¿cómo se llama?, de salud. Pero esto es muy importante, como lo dijo la compañera epidemióloga, para monitorear y prevenir y controlar epidemias y pandemias. Esto es muy importante, contar con un sistema ¿cómo se llama?, de monitoreo. La educación y la concienciación es muy importante porque los hospitales del sistema de salud deben de desempeñar un papel activo en educar al público sobre la prevención de enfermedades, síntomas, a tener en cuenta como buscar atención médica adecuada, eh, tratar de manejar tal vez, digamos, una sola línea de información. Se recuerdan ustedes que hasta cloro se tomaba ivermectina, y entonces aquí se vendió, las casas médicas se hicieron muy millonarias en este sentido de trabajar estos medicamentos que en ningún momento dado se deberían de haber usado. Eh, es importante también la investigación y el desarrollo. La inversión en investigación es muy poca en nuestras universidades, incluso en nuestros hospitales. Para poder, digamos, esto se tuvo que hacer en el extranjero, vacunas, tratamientos. Para enfrentar esta epidemia se debería de contar con un grupo de investigadores en la universidad. Esto es muy importante. En resumen, la adaptabilidad, la tecnología, la colaboración y la preparación son elementos claves del sistema hospitalario ante las epidemias del siglo XXI. Mi experiencia como hospital privado La Democracia, pues es que nosotros tomamos protocolos, es decir, desde el ingreso de ¿cómo se llama?, de la paciente, ya contábamos con alguien que hacía un diagnóstico rápido de si la paciente iba con tos, iba con fiebre, si la paciente tenía algún otro antecedente. Sí los veíamos en emergencia, pero nunca los ingresábamos porque realmente, digamos, el costo hospitalario para un paciente de esta naturaleza es muy alto. Entonces optábamos por hacer el diagnóstico, estabilizar al paciente y también ya lo referíamos al COVID de la, ¿cómo se llama?, de los servicios de salud. Sí es importante también la educación. Yo creo que cometimos muchos errores en retirar a nuestros estudiantes también de las áreas de práctica, de la universidad misma. Entonces, los estudiantes se retiraban, pero se iban a sus casas y hacían reuniones, y dentro de las reuniones que hacían, pues se contaminaban más. Creo que deberíamos de haber optado por no retirar a nuestros estudiantes, deberíamos de haber optado por hacer una campaña más masiva de información hacia nuestros estudiantes, y ellos, por ejemplo, hacer una campaña de divulgación en las diferentes áreas de práctica. Nuestros estudiantes van a las prácticas desde el cuarto, quinto y sexto año de medicina, entonces ellos podrían haberse vuelto reproductores de la prevención, porque lo más importante es la prevención. Creo que esto es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio Fuentes. A continuación, el doctor Rodolfo Godínez también participa en este coloquio. Él es egresado como arquitecto de la Universidad de Puebla, y por otro lado, pues tiene una serie de maestrías, algunas de la Universidad de San Carlos, como Desarrollo Urbano y Territorio, Gestión para la Reducción del Riesgo, Restauración de Monumentos, Administración de Proyectos, Docencia superior, diseño, planificación y manejo ambiental. Y tiene entre sus aspectos interesantes, por lo cual se le invitó a este coloquio, algunas especialidades en administración y mantenimiento hospitalario, por ejemplo, diseño arquitectónico de hospitales, entre otros estudios de mantenimiento de hospitales. Y algo sumamente interesante es que él se ha encargado
de algunos proyectos, como el programa de fortalecimiento de la red institucional de los servicios de salud en los años, bueno, entre 2021 y 2022. Además, fue coordinador del programa de modernización de la red hospitalaria del país, ambos del programa BID, y en este caso, pues lo trabajó entre 2017 y 18, aparte de otra serie de consultorías y trabajos de la temática de salud, sobre todo de la red de servicios de salud. Muchas gracias al doctor Rodolfo Godínez por aceptar la invitación. Y, por supuesto, pues, bienvenido y le escuchamos. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación al coloquio y a los oyentes de Radio Universidad. Saludo cordial. La parte técnica y de infraestructura que corresponde a comentar se refiere a un poco a cómo funciona la red hospitalaria y los servicios de salud. Realmente Guatemala tiene una estructura desde primer nivel a cuarto nivel y hospitales de referencia que son, digamos, procedimientos que se utilizan en toda América Latina, clasificaciones, y pues el primer nivel pues se refiere a los niveles que están más alejados, los puestos de salud, los centros de salud, y así sucesivamente van llegando a los hospitales departamentales y hospitales regionales, hasta los más importantes que son el Hospital Roosevelt y el Hospital General. La infraestructura es un poco antigua ya, y a partir de la pandemia pues se hicieron algunos préstamos para fortalecer la red y pues están actualmente construyendo principalmente en el área de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, algunos puestos de salud para fortalecer los primeros niveles. El problema también radica en la cantidad de profesionales de la medicina que ejercen en Guatemala. De acuerdo a números muy generales, hay aproximadamente unos 25,000 médicos registrados en el colegio de médicos, y de esos pues habría que quitar los que han fallecido, los que ya están jubilados, los que se dedican a la docencia, de los que tienen especialidades. Y yo diría que aproximadamente tenemos unos 1,000 médicos por cada 1,000,000 de habitantes. Y eso así haciendo los números muy generales, pero en el interior de la República, pues esas especialidades no están presentes, por lo que los hospitales, aunque tengan unas áreas de cirugía, etcétera, pues remiten o trasladan algunos casos a la ciudad de Guatemala. Para el caso de la pandemia, pues justamente se estaba terminando el hospital de Villanueva y se acomodó un poco, no tenía equipamiento y pues se le trasladó equipos de algunos hospitales, y afortunadamente todas las instalaciones están prácticamente nuevas, como las áreas de oxígeno, agua, electricidad, etcétera, y pues ayudó un poco. Luego pues se utilizó el Parque de la Industria, que recibió bastantes críticas, y pues también fue, digamos, en su momento que sirvió para el caso de la pandemia. Como dijo el antecesor, el tema se salió un poco de las instancias por falta de coordinación. La red hospitalaria privada trabajó por su cuenta y pues también tenía muchos recursos que pudo haber otorgado y colaborado con la población.
y eso pues no se logró. En los hospitales privados pues hicieron su papel haciendo el cobro correspondiente y atendiendo también un poco de la pandemia. Y eso fue también parte de lo que estuvo ayudando. El profesional que me antecedió también, pues ahí le doy un poco la razón de que se abandonaron los estudiantes, pero también debe tomarse en cuenta que por el tema de desconocimiento es que la universidad trató de proteger a sus estudiantes. Y pues recordemos que a pesar de que San Carlos es numerosa, realmente no son, al final, por ejemplo, los EPCistas andarán por 500, 800, que para un país es demasiado poco. Los practicantes, pues, que de cuarto, como lo dijo claramente, de tercero o cuarto, pues, también tuvieron poca información y un poco, pues, el miedo, ¿verdad? Los papás, los que en este caso todavía son estudiantes, pues tratan de proteger a sus hijos. Y yo creería que al final salimos un poco bien librados, logramos solventar el tema de la pandemia. Y en el interior, pues el caso es más crítico por la barrera idiomática, la falta de información. Allá, pues las religiones toman mucha preponderancia y esos serían, digamos, los temas que yo quería abordar. Solo decir que, por ejemplo, los protocolos es difícil cumplirlos porque un edificio como el Hospital Roosevelt, que es muy antiguo, y el protocolo dice lavarse las manos, y encontrar lavamanos en el Roosevelt es muy difícil. Tal vez habrán unos 10 o 4, no los he contado todos, pero en su momento cuando se construyó no se contaba con esos requerimientos como ahora, que casi es obligado que en cada habitación haya un lavamanos para el médico, aparte de los servicios para el paciente, ¿no? Entonces, tenemos un rezago de la infraestructura, y pues a partir de la pandemia, pues han venido préstamos que esperamos ayuden un poco con la construcción, por lo menos creo yo, unos 8 o 10 hospitales que vienen en proceso de construcción, y que venden a fortalecer un poco. Sin embargo, pues los equipamientos y la tecnología en el área médica ha avanzado muchísimo. Esperamos que esa infraestructura pues cuente con la tecnología de vanguardia. El otro tema que tocó uno de los compañeros es el tema de la telemedicina, que ya hay que impulsarla un poco más, que eso es, digamos, un tema que podría ayudar bastante. Y por último, diría yo que como recomendación a la universidad, yo creo que también la universidad, como en otros países, ya debería de contar con un hospital propio universitario para también apoyar en su momento tanto a la educación, a la academia, como a la misma población en temas de salud. Gracias. Muchas gracias al doctor Rodolfo Godínez. La siguiente parte es acerca de algunas preguntas que se le podrían formular a los expositores en este coloquio, y me permitiré hacer la primera, ¿verdad? Para los radioescuchas de Radio Universidad, ¿qué recomendaciones les dirían en esta oportunidad a efecto de estar preparados o a efecto de sobrevivir la siguiente pandemia, tanto ellos como sus familias? E iniciamos con la doctora y después con los doctores y finalmente pues el doctor Rodolfo Godínez. ¿Le escuchamos, doctora? Claro. Bueno, cada enfermedad tiene prácticas preventivas y de promoción específicas, y están dirigidas a eliminar
o a interrumpir el mecanismo de transmisión, ¿verdad? No son las mismas medidas preventivas que vamos a usar, por ejemplo, para lo que estamos viendo actualmente de Guillain-Barré, como para COVID, digamos, pero sí hay prácticas preventivas que sí se pueden relacionar. En general, una de las prácticas preventivas y que se desatendió muchísimo por el tema de la pandemia es la vacunación. Ahorita tenemos, ni siquiera llegamos al 90% de cobertura de vacunación y tenemos un riesgo bastante alto en importación de sarampión, incluso hay una alerta epidemiológica de riesgo de importación vigente, ¿verdad? De sarampión. Entonces, este tipo de programas preventivos eh, y de búsqueda activa de casos de, por ejemplo, tuberculosis, VIH, enfermedades transmitidas por agua y alimentos, se quedó muy rezagado por dar atención al tema de la pandemia. Eso nos demostró pues que tanto el sistema de salud no tiene la capacidad para responder al mismo tiempo ante una pandemia y seguir con todas las actividades preventivas. Entonces, entre una de las recomendaciones es cumplir los esquemas de vacunación para poder prevenir todas las enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? Medidas en general como por ejemplo agua segura. El doctor Godínez decía algo muy importante, ¿verdad? O no sé si fue el arquitecto, que nosotros pedimos en protocolos lavado de manos, agua segura, que sea un agua apta para consumo humano, pero la realidad de las comunidades, la realidad de las instalaciones de los servicios de salud deja mucho, mucho que desear para poder cumplir esos protocolos, ¿verdad? Por ejemplo, para el tema de dengue en la costa sur, pedimos que no almacenen agua, ¿verdad? Para evitar agua estancada, pero realmente no hay agua potable en las casas. Entonces, otro tema en general que puede servir como para prevención, aparte de la vacunación, de agua segura, de las 10 reglas de oro, el autocuidado. El autocuidado es básico, ¿verdad? Yo como ciudadano tengo la responsabilidad y la obligación de generar acciones que favorezcan mi salud, ¿verdad? Esto nos vamos muy enfocados con el tema de la epidemia actual de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Que se da mucho más en incidencia en el área sur por el consumo de bebidas carbonatadas, poca disponibilidad de agua, los trabajos que son más extensos y con más deshidratación. Entonces, el autocuidado es básico, ¿verdad? Para poder evitar enfermedades con potencial epidémico, pero también el sistema de salud, el gobierno, tiene que dar las herramientas específicas para que la población pueda tomar esas medidas, ¿verdad? Muchas gracias a la doctora Andrea Morales. Licenciado Marvin Chinchilla, ¿algunas sugerencias para la población? Sí, efectivamente, tanto para la población hay una estrategia en medicina preventiva que se llama IEC, Información, Educación y Comunicación. Hoy en día con la tecnología, pues en vez de formar conocimiento, las personas acuden al Google o a buscar información en las redes sociales que solo contribuyen al pánico y no forman un conocimiento correcto de lo que es una enfermedad o de lo que es un problema como una pandemia. Entonces, debemos de estar bien informados, bien educados y bien comunicados. Eh, Recordemos que la educación empieza en casa. Debemos de comportarnos ante una situación de una pandemia. Para el caso de la universidad, para los que somos sancarlistas, sabemos que la universidad debiese de retomar su liderazgo como una instancia de Estado que pueda ser capaz de articular una política pública o bien eh, eh, coordinar esfuerzos con otras instituciones, como lo decía el doctor Julio Fuentes. En este caso se esperaba que el ente rector, el jefe de área, convocara a todo el sistema de salud y se definiera una política y no aparece. Eh, la universidad, lejos de tener protagonismo, recuerdo yo,
tampoco cierra sus instalaciones, aleja a sus estudiantes de medicina, que eran los primeros. Creo que fue una decisión, comparto el criterio, equivocada. En una pandemia todos debemos de unir esfuerzos en pro y bienestar de la sociedad guatemalteca. Tener presentes que es necesario contar con protocolos ya definidos. Si bien es cierto, la universidad no puede tener un hospital por diversas razones, por lo menos tener clínicas o áreas de aislamiento ante una posible o nueva pandemia. En el caso del Seguro Social, los hospitales centinelas ya tienen creados espacios de aislamiento, tomando la experiencia de que el no contar con un área de aislamiento nos condicionaba a una inadecuada atención y, por supuesto, como mirábamos en el Parque de la Industria, los hospitales que crearon de última hora sin equipo, sin oxígeno, y muchas veces la gente solo llegaba a, pues, digamos, a complicarse y en el peor de los casos a fallecer. Para la población, estar bien informados, bien educados y bien comunicados. No dejarnos llevar por lo que las redes sociales suben, porque muchas veces no es una información verídica o científica que pueda educarnos. Y en el caso de la universidad, pues retomar ese liderazgo, ese protagonismo, como tenían en los años 70 y 80, donde la San Carlos era la que salía a dar la cara por el Estado ante cualquier situación. Una recomendación, tener sus comités activos ante una situación de desastre, sus protocolos, y fortalecer, por supuesto, sus clínicas de atención médica si la tuvieran como mínimo, para el cuidado de su personal y, por supuesto, para enfrentar los retos de una posible pandemia que día con día puede venir. Gracias. Muchas gracias al licenciado Marvin Chinchilla. Doctor Julio Fuentes, algunas recomendaciones para la población, sobre todo a los radioescuchas de Radio Universidad. Muchas gracias. Se vale soñar, se vale soñar. Dice que si hacemos las mismas cosas con los mismos protocolos, obviamente vamos a obtener los mismos resultados. Es decir, creo que tenemos que cambiar el modelo de salud, tenemos que, ahora que se habla mucho de la corrupción, ¿verdad? Imagínense ustedes cuánto dice que se han de ver robado en lo que son las vacunas. Realmente tenían las vacunas la cadena de frío o no la tenían. La información que llegó a la población estaba muy confundida, muchos, incluso profesionales de todas las ramas, no me vacuno porque me voy a morir, ¿verdad? La vacuna me va a provocar una muerte. Entonces, realmente, como les digo, se vale soñar. Yo cambiaría todo el modelo de salud. ¿Cómo lo cambiaría? Pues dice con educación, ¿verdad? La universidad debería de retomar, ya lo dijo el compañero, debería de tomar su protagonismo que tiene, que tenía en los años anteriores, y cuando yo estaba estudiando, 70, 80, me recuerdo que la universidad era, la bandera era esa, era para el pueblo, una universidad para el pueblo, ¿verdad? Ir y enseñar a todos, dice, yo les decía y sigo diciendo, ir y aprender de todos, pero una cosa muy importante es cambiar el modelo. El modelo de salud no es un buen modelo. Hay mucha corrupción, hay muchas cosas importantes que deberíamos de cambiar. En la China había una situación de hace muchos, pero muchos años, que se llamaban los médicos descalzos, ¿verdad? Es decir, eran médicos de la comunidad, les pusieron así, los médicos descalzos de la comunidad, y que ellos se encargaban ¿cómo se llama?, de vigilar a todos los de su comunidad, a detectarlos y a referirlos. Es decir, a mí me pareció un buen modelo. Otra de las cosas muy importantes es que creo que la educación es muy importante y debe de empezar
porque nosotros los mismos universitarios llevemos a nuestras casas ese tipo de educación, un buen lavado de manos, un buen distanciamiento. Si tengo gripe, me pongo mi mascarilla, me retiro de mi, ¿cómo se llama? Tantas cosas que realmente son tan sencillas, pero que en un momento dado se nos complican la vida. Por ejemplo, yo vi infectarse muchos, pero muchos pacientes en fiestas. Muchos pacientes estaban celebrando sus cumpleaños y se infectaron, y simplemente por no hacer caso. Entonces, yo creo que, como le digo, se vale soñar. Yo cambiaría el modelo de salud. Fíjense, solo les quiero contar esto. Nosotros teníamos estudiantes ahorita de EPS y solo se nos autorizó, y ya dijeron, se necesitan más médicos, solo se nos autorizaron 200 y pico de estudiantes. Se nos iban a quedar 117 EPSistas porque decían en el Ministerio de Salud que no tenían plazas para eso. Creo que una buena cosa que se hizo es que se cambió el gobierno y yo no quiero decir y no estoy a favor o en contra, sino solo ese momento. Se cambió ¿cómo se llama? El sistema de cómo los patojos iban a ir a rotar. Llamó el encargado de los EPS y me dijo, mire doctor, le vamos a aceptar a sus estudiantes, pero también una cosa es importante, ¿verdad? Le vamos a aceptar a sus estudiantes, pero sin plaza, sin bolsa de estudio. Es decir, ustedes saben que la economía está muy baja, que nuestros estudiantes de la Universidad de San Carlos, la mayoría no tienen un buen poder económico, y entonces los patojos pues, se fueron así, ¿verdad? Yo tuve que pelear con eso, se me armó un gran embrollo ahí en la universidad, pero se logró por varias cosas, por la acción también de interventora del doctor Milián, y entonces logramos colocar a los estudiantes. Queríamos dejar a los estudiantes para otro año más para hacer práctica. Creo que eso no es posible. Hacen falta muchos, pero muchos estudiantes de medicina para que vayan a los pueblos, para que vayan a las aldeas, para que rompan ese esquema de pobreza que tenemos nosotros. Yo no sé si, digamos, los que están aquí han estado, por ejemplo, en lugares tan recónditos. Mi hija, por ejemplo, fue a hacer su EPS a Varillas. Nosotros la fuimos a dejar y ya mi esposa hasta ya me linchaba, ¿verdad? Porque me decía, ¿por qué no la dejaste, cómo se llama, aquí cerquita, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, eso depende, ¿verdad? Y entonces creo que hay lugares que se necesitan muchos médicos, pero también el gobierno y el Ministerio de Salud no nos está poniendo atención, no nos está poniendo atención. Digamos, creo que hay que cambiar ese modelo, el modelo de salud. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio Fuentes. A continuación, el doctor arquitecto Rodolfo Godínez. Yo quisiera tocar el tema irme un poco al tema de la planificación, porque realmente la Secretaría de Planificación Económica pues, no está trabajando en los, pudiéramos decir, proyectos importantes. Cuando uno mira los planes de desarrollo municipal y desarrollo departamentales, lo que aparece ahí son obras de los COCODES y no se toma en consideración los proyectos importantes. En el 2005, el Banco Interamericano hizo un estudio y estableció, acá en la ciudad de Guatemala, estableció que se necesitaban 3 hospitales de segundo nivel y se buscaron terrenos por el área de Chinautla, para el norte de la ciudad, para el área de Misco, para el área este. Pues los terrenos que daban los alcaldes era dramático, ¿verdad? En áreas de drenajes, en orillas de barranco, y no llenaban los requisitos.
Al final se hizo el de Villanueva, pero realmente si alguien va a este hospital, pues la infraestructura está bien, pero los accesos son terribles. Si una ambulancia a la hora pico quiere entrar por el área del Atlántico, agarrar la Martí o desde la costa sur, pues, casi es una hora de Villanueva para llegar al Roosevelt. Entonces, ya la planificación, el crecimiento de la ciudad ya necesita tener una visión diferente en el tema hospitalario. Yo creería que ese es un tema que no se está tomando en consideración y está provocando, digamos, colapsos constantes. En el interior, los hospitales que se están construyendo es igual, pues no carecen de planificación, solo se está buscando un terreno que cumpla con ciertas medidas y no importa si en la colindancia hay exposiciones ganaderas, está la feria del pueblo, realmente no hay una ubicación correcta, una planificación para estos proyectos que son tan importantes. Los accesos son muy importantes, tanto públicos para vehículos, taxis, autobuses, y realmente se está trabajando donde encuentren y donde les vendan un terreno y ahí quieren hacer el hospital sin tomar en cuenta los accesos y eso es bastante complicado. Gracias. Muy bien, muchas gracias entonces a los expositores, a la doctora Andrea Morales, al licenciado Marvin Chinchilla, al doctor Julio Fuentes, al doctor arquitecto Rodolfo Godínez y sobre todo a los escuchas de Radio Universidad. Y desde ya pues les invitamos al siguiente coloquio. Hasta pronto y mucha salud y bienestar para todos.